Saludos a todos. Hoy continuamos con nuestra meditación en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1 y su versículo 5, que dice de la siguiente manera: la luz en las tinieblas, ¿cómo dice su Biblia? Resplandece, Resplandece y y las las tinieblas prevalecieron no prevalecieron contra ella. contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es lo que encontramos en este texto? Ya hemos dicho que la vida es Cristo, como dice en el versículo anterior. Cristo es la vida, como dice la última frase del versículo 4. Sí, en Y él, la vida y la vida era era la la luz luz de de los los hombres. hombres. O sea, la vida y la luz están relacionadas. Jesús es la vida. Entonces también Jesús es la luz, porque está relacionado. La luz, eso ya lo explicamos en el video anterior. Ahora, la característica de esa luz. ¿Qué hace la luz según el versículo 5? Resplandece, Dice, ilumina, brilla. Básicamente lo que está utilizando aquí el autor es un lenguaje figurado. Hay la luz natural, por ejemplo. Si entras en un cuarto oscuro y no hay luz, no alcanzas a ver qué hay adentro. Pero si prendes la luz como esta lámpara, prendes, ¿qué hace? Automáticamente la oscuridad se desvanece, se disipa y comienzas a ver claramente. Entonces, lo que está diciendo aquí el autor es que esta luz, Jesús, en las tinieblas resplandece. La luz y su característica. Ahora pregunta, ¿en qué sentido Jesús resplandece? Si Jesús es la luz, entonces, ¿a qué se refiere tinieblas? ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué es las tinieblas, mejor dicho? Bueno, prácticamente habla habla del mundo, de la raza humana que está caída por el pecado. Habla de la caída de la humanidad que está entenebrecida por el pecado y por la incredulidad. Por eso es que aquí el punto importante es que Jesús es la luz y la raza humana está en una condición espiritual sin Dios, sin fe y sin esperanza. Las tinieblas hace referencia a varias cosas. Por ejemplo, hace referencia a la ignorancia hacia Dios. Porque precisamente como no tiene luz espiritual la gente, entonces no puede conocer a Dios. A ver, el capítulo 3 y el versículo 19, ¿qué dice? Lo leíste hace rato. dice, y esta es la La- y, y esta es la condenación. condenación, ¿Qué que la luz, cosa? Que la luz luz vino al vino al mundo mundo. y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Momento. Y los hombres, note ahí el mundo de los hombres, la raza humana, ¿qué hicieron? Amaron Amaron más más las las tinieblas tinieblas que la que la luz. luz, ¿no? ¿Por qué? Porque Porque sus sus obras obras eran malas. eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece Aborrece la la luz luz y y no no viene la viene. luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ahí tenemos más o menos la idea, porque esto lo va a desarrollar más adelante, cómo Jesús es la luz y cómo el pecado, la maldad, las malas obras, la injusticia, aquellos que no conocen de Dios, hacen malas cosas. Bueno, somos pecadores, dice la Biblia. Habla precisamente ese estado espiritual. Se refiere a la condenación, a la perdición de los hombres.
A veces se refiere también, las tinieblas, se refiere a Satanás y su poder diabólico, demoníaco que ejerce en este mundo. Cómo Satanás ha engañado al mundo entero y ha hecho de este mundo un reino espiritual, un reino de tinieblas, según Colosenses capítulo 1, versículo 13. Todo eso, a eso se refiere la oscuridad, las tinieblas de manera espiritual. Por eso es que el texto dice, la luz en el mundo, en las tinieblas, resplandece. Eso, es decir, Jesús resplandece en la vida de las personas, de la raza humana. Jesús alumbra en aquellos, obviamente, aquellos que han creído, y esto lo podemos ver más adelante en el versículo 6 y 7, que dice los versículos 6 y 7, en capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos a fin de que todos creyesen creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por eso puse aquí como el segundo punto que vamos a tratar es la luz y su testimonio y su propósito. Dios levantó un hombre, se llama Juan el Bautista, que a partir del versículo 19 hasta el 34 lo leíste, habla de ese testimonio. ¿Qué es lo que hizo Juan? Hablar de la luz. ¿Hablar de qué? De Cristo. Hablar de Jesús. Hablar de la luz. Por ejemplo, en el versículo 34 que dice, y yo le vi y he dado testimonio que Jesús, o que, de que o sea que Jesús, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, aquel verbo que está tratando en estos primeros versículos. Entonces, el testimonio de este hombre llamado Juan, Juan el Bautista, Dios lo levantó para que diese testimonio de la luz, para testificar, para predicar, hablar de la luz. Pero ¿cuál es el propósito? Ahí está en el versículo 7. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que, pues este es el propósito, tiene una finalidad. La finalidad es que aquellos que están en tinieblas creyesen por, por él, por el mensaje, por el testimonio de él. Así es como Dios habla a su Hijo. Así es como Dios trata al mundo para conocerle a él. Levanta a personas para hablar y testificar de la luz. Ahora, notemos la característica o la personalidad de la luz un poquito más. Note el versículo ¿qué? 9. Y lo puse en como tercer punto que vamos a ver es la luz y la reacción del mundo. Pero miremos el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vamos a ir paso a paso a ver si el tiempo nos alcanza a descifrar todos los puntos aquí. Pero, ¿qué dice el versículo 9? Aquella luz verdadera. O sea, el autor está aclarando, está declarando también que esta luz no es cualquiera luz, sino que es luz verdadera, es una luz, o es la luz, porque es la única luz. Jesús es la luz, como dice en Juan capítulo 8, versículo 12, lo leíste hace rato. Yo soy la luz
del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. En el versículo 9 hay tres cosas que encontramos. En primer lugar, señala que la humanidad está en tinieblas. Nota lo que dice ahí. Aquella luz verdadera que alumbra ¿qué? A todo hombre. ¿Qué nos hace entender eso? Que la humanidad está en tinieblas. Es decir, que la humanidad no conoce al verdadero Dios. No tiene conocimiento acerca de la verdad de Dios. En segundo lugar, dice allí, el versículo 9, venía, había, venía a este mundo, había entrado en este mundo. ¿Quién? La luz. Esta luz es verdadera. Esta luz alumbra a todo el mundo, a todos los hombres, su alcance, todo el mundo. Por eso es que Jesús está predicando en todo el mundo. Donde quiera se predica de la luz de Jesús. Y dice aquí, venía, estaba viniendo, había entrado. ¿Dónde? En este mundo. Ahora, esto es interesante. Si tuviéramos tiempo para explicar todo lo que significa. El creador del mundo, había entrado en el mundo que él creó. Se había hecho como uno de los hombres. Jesucristo es totalmente hombre, 100% hombre. Ahora, ¿te imaginas a Jesús en medio del pueblo, en medio de los hombres? Siendo él la luz, el creador. Nota el versículo 10. En el mundo estaba. ¿Cómo así? Venía en el mundo, pero ya estaba en el mundo. Aquí este versículo 10 habla de la omnipresencia de Cristo. Como Él es Dios, entonces siempre ha estado en el mundo. Pues si Él lo creó, si Él es su sustentador. Colosenses 1:17. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Siempre ha estado en el mundo, Jesucristo, pero no como Jesús como ahora lo conocemos, porque Él es Dios, eterno, infinito, poderoso. Pero había entrado en este mundo y note la reacción de, bueno, hay algo más. Versículo 10. Y el mundo, ¿qué dice ahí? Y el Por mundo él, fue hecho, por el por él mundo fue hecho. no lo ¿Está conoció. volviendo qué? A confirmar cómo, ¿cuál es la palabra? A recalcar lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Todas las cosas por él por fueron él hechas. fueron hechas. Sin ¿Qué dice el él, versículo 10? Y el mundo estaba por él fue hecho, creado. Él trajo a la existencia. Ujú. Sin Jesús no existiera el mundo. Interesante, ¿no? Y el mundo por él fue hecho. La última parte del verso 10. y el Pero, mundo no le pero, conoció. pero el mundo, los hombres, la humanidad, ¿qué dice ahí? No le No, conoció. O sea, habla de que cuando Jesús llega al mundo, el mundo en el que él creó, sobre todo en Israel, no le conocieron. Esta palabra conocer hace referencia a que no se apropiaron de él. Lo rechazaron, no le creyeron,
no se apropiaron, no se relacionaron con Él. No quisieron que Él sea el Señor, el Salvador, el Dios de la humanidad, de los hombres. Todo eso se refiere. Imagínense, ¿no? Él es el dueño, el amo, el Señor de la creación. Por Él vivimos, por Él nos movemos. ¿Y qué hacemos la humanidad? Lo despreciamos. A eso está refiriendo la reacción del mundo. Si nos ponemos a pensar, conociendo a una persona así, que tú sabes que es el Señor, el dueño de toda la creación, ¿qué es lo que deberíamos hacer como personas? Deberíamos adorarle, servirle, deberíamos arrodillarnos ante Él, respetarlo, darle honor y gloria, hacerle a Él como el Señor y Salvador, nuestro Dios, nuestro amo, nuestro Creador. Imagínense. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero ¿qué dice aquí? El mundo no, no le conoció, no se apropiaron de Él. Y hasta el día de hoy el mundo sigue así. Algo más, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hace referencia a lo mismo, hace referencia a lo mismo como el mundo, aquí lo suyo se refiere al mundo, pero al mundo de los hombres. Pero como había venido en este mundo, algunos hacen referencia al pueblo de Israel, donde Jesucristo vino. Los hombres todos son criaturas de Dios, creados por Dios. Pero Jesucristo vino en un lugar específico, pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La misma idea, no se apropiaron de él. No le creyeron, no quisieron que él sea el Señor y el Salvador de sus vidas. Ahora, la segunda reacción, la otra reacción, ¿qué pasa con aquellos que reaccionan o se apropian de él? Que sí le conocen o le quieren conocer y que también lo quieren recibir. Nota el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, nuevamente esa palabra creer, en su nombre, aquí nombre hace referencia a todo lo que hemos estado viendo, como su persona, quién es Él, a eso se refiere el nombre ahí, a Jesucristo, en toda su personalidad. Dice ahí, les dio potestad de ser hijos de Dios. hechos hijos de Dios. Qué beneficio, ¿no? Esa es la otra reacción. Hay personas que no le creen, que le rechazan, pero los que le reciben, ¿qué dice ahí? Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí es ser hechos hijos de Dios. Se refiere a ser hechos de hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entran en una nueva relación aquellos que creen en Cristo, que sí le reciben, que sí le dicen a Cristo, a partir de hoy tú eres mi Señor, mi Salvador, mi dueño, mi amo, siendo Él el dueño de todas las cosas. Sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Básicamente está dando algunas características en cuanto a esta nueva relación entre una persona y Dios. ¿Ok? Aquí habla del nuevo nacimiento. Es una afirmación en cuanto a la regeneración. Habla de un nuevo nacimiento. En capítulo 3, como leíste, habla de
nacer de arriba, nacer de Dios. Solamente una palabra para destacar y para terminar. Dice ahí en el versículo 12, versículo 13, los cuales no son engendrados. Habla de un engendramiento, un engendrar. ¿Qué significa engendrar? Si tú lo buscas en el diccionario, vas a encontrar que engendrar significa ah, dar vida a un nuevo ser. Entre paréntesis, es como el padre que llega a tener un hijo a través de una madre. O sea, ese es engendrar. Es traer un hijo al mundo entre una pareja que tiene un hijo. En el texto griego aquí, el original, la palabra engendrar es genao, que quiere decir procrear, dar a luz, nacimiento o concebir. Habla de una nueva persona que nace. Pero aquí dice que somos engendrados por Dios. Somos engendros de Dios, o sea, somos hijos de Dios. Esto sucede cuando una persona cree en la luz, cree en el Verbo, cree en Jesucristo. Básicamente a eso se refiere. Dios le llama nuevo nacimiento, Dios le llama engendrados, somos engendrados por Dios. Prácticamente hace referencia a una nueva relación entre nosotros y Dios. Así Dios nos considera. Es como un hijo que nace en la familia. Ujú. Es nacido de casa. Espiritualmente nacimos en la familia de Dios. Esa es la idea. Todo eso es lo que implica la luz, conocer la luz. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta meditación y nos vemos en el próximo video y que el Señor me los bendiga.